¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la presentación de mi proyecto, o perdón, de mi artículo. El título lleva Transformando el estrés escolar con mindfulness digital y aromaterapia como herramientas de bienestar para estudiantes de sexto de primaria. El participante soy yo, Johnny Marcos Mamani Caballero. Vamos con las palabras claves. Las palabras claves que elegí fue mindfulness, neuroeducación, tecnología, estrés infantil y aromaterapia, que son las palabras más importantes, ¿verdad? Vamos con la introducción. Eh, ¿Por qué es una de las primeras causas por las que hice el presente investigación y proyecto, se lo puede denominar, es que los estudiantes de la unidad educativa Germán Buch, B, del nivel primario del distrito de Patacamaya, eh, sienten estrés y fatiga, eso debido al trabajo familiares, ya que la Patacamaya es prácticamente un lugar donde se vive del comercio, es decir, que el comercio es la forma de vivir y los niños que entran generalmente en las unidades educativas de Patacamaya, el turno de primaria es turno de la tarde y vienen con un estrés súper cargado a las clases, lo que hace que dificulte su concentración, etcétera, etcétera. Esa es una. Y también es una de las que también he tomado, que es la exposición prolongada a pantallas de celulares, ya que también por el motivo de que muchos estudiantes durante la noche, después de llegar de su unidad educativa, están con el celular y esto hace también que cause a lo largo un estrés y fatiga. Puedo decir, el objetivo es reducir el estrés y mejorar la concentración. Y para esto vamos a usar el mindfulness y la tecnología y aromaterapia. El mindfulness con tecnología. Ya, vamos con una explicación un poco de la parte neuro, neurodidáctica, que es el mindfulness que activa la corteza prefrontal y reduce que la amígdala, mejorando la atención y control emocional de la aromaterapia. Y al revés, que reduce el cortisol y activa los sistemas límbicos y favorece la calma. Bueno, parte. Vamos con la metodología o qué se ha hecho en la unidad educativa, que es lo más importante. La investigación ha sido la investigación cualitativa. Para empezar, he utilizado algunos instrumentos. Primero, se ha hecho una entrevista con los papás, ya que yo estoy con el nivel sexto de primaria. He llamado a reunión a los papás y en una de esas reuniones he aprovechado para entrevistarme con ellos, sobre todo porque yo notaba que los estudiantes de allá siempre me tenían excusas, por ejemplo, no hice la tarea porque estaba ayudando a mi papá, o no he podido hacer esto porque he ido a mi mamá, no he podido estudiar por esto. Es decir, siempre tenían la excusa y yo he querido indagar. Por eso se ha hecho la entrevista a los padres. En la entrevista se decía en qué trabajaban, qué era o qué era lo que se dedicaban y cómo su hijo prácticamente ayudaba o no ayudaba en todo el trabajo que ellos realizaban. Se ha hecho la entrevista, obviamente, en primer lugar. Luego se ha hecho un cuestionario en las posteriores reuniones que he tenido con los papás, aprovechando que generalmente el maestro de aula se reúne cada actividad y cada entonces tiene harto contacto con los papás. Eh, en una de esas les he hecho un cuestionario, bueno, les he dado para que llenen cuestionarios y también a los niños les he dado un cuestionario de estrés y bienestar emocional. Este cuestionario consistía simplemente en identificar imágenes y ver cómo se sentía. Es un cuestionario simple donde ya se refleja en qué nivel de estrés están llegando a la unidad educativa. Este cuestionario se les dio, inmediatamente llegaron a la unidad educativa. Se les hizo prueba de memoria y trabajo de concentración. Esto simplemente se les hizo con recordando a cápites. Por ejemplo, yo daba un tema y medía el grado de concentración que tenían. Por ejemplo, en recordar palabras, en memorizar algún que otro concepto, algo que ya debería ser relativamente más fácil para sexto de primaria, ¿verdad? Eh, claro que esto se ha hecho con distintos instrumentos y anotando en el diario de campo, obviamente. Se ha observado la observación directa en aula, como maestro de aula, conoces a los estudiantes, conoces qué estudiantes
son los que tienen más problemas de concentración, más problemas de detención de información. Entonces, como ya conoces a los estudiantes, puedes prácticamente con la observación directa saber qué estudiantes necesitan más apoyo. Y como veía que la mayoría de los estudiantes sí necesita apoyo, sí están fatigados, sí usan el celular constantemente, eh, se ha optado por hacer esta investigación y este proyecto. Ya, lo primero que se ha hecho es ejercicios de mindfulness. En la imagen podemos ver algunos ejercicios como se hace la gestión emocional y atención. Por ejemplo, agarraba mi parlantito, simplemente ponía una música que es corta, prácticamente es una música que va a acompañar la sesión. Por ejemplo, hoy practicamos, no sé, ciencias sociales, estamos viendo historia de Bolivia o estamos en lenguaje, viendo, no sé qué es la coma. Entonces, simplemente la música de fondo acompaña a lo que es el proceso de formación. Esto es lo que he intentado o he tratado de que los niños se adecúen a la música, que ya al principio lo veían como raro, pero prácticamente poco a poco ya mejoraba la concentración. Se hacía a principios de clases ejercicios de respiración, que es el mindfulness, con una aplicación como Bagda, que está prácticamente en el Play Store gratis. Simplemente se, se hacen los ejercicios de respiración, que es ya comprobado que mejora, reduce la cortisol y todo eso. Entonces, eso es lo que se hacía. Siguiente, siguiente se hacía cuentos con mindfulness. Lo que los cuentos hacen es que se relajen. Son cuentos que yo lo he aplicado con inteligencia artificial, con ChatGPT, que es una de las inteligencias artificiales que tiene ya comandos de voz ya estructurados y naturales, que ya no se sientan robóticos ni nada de eso, sino que los estudiantes puedan sentir lo natural cuando se les está contando. Este tipo de cuentos eran también utilizar la inteligencia artificial para que estos tipos de cuentos que los redacten sean relajantes, sean estimulantes. Es como el bosque, que tenga que ver con la naturaleza, todos esos. Entonces he notado que esto se hacía prácticamente cuando llegaban. La entrada es a las 1:50, entonces en ese periodo de 10 minutitos hasta las 2 de la tarde, antes de iniciar con los temas y todo eso de las materias, se hacía esto para que mejoren la concentración y reducir el estrés o la carga de cortisol que traen los estudiantes, ¿verdad? Ahora también se ha hecho bueno, aparte de los ejercicios de respiración guiada, que es muy importante, se hacía uno, dos, tres prácticas digamos, se hacía esto los lunes, los cuentos se hacían los martes, el miércoles no pasábamos clases, eh, el jueves se hacía los cuentos y el viernes otra vez los cuentos. En la parte del mindfulness, el cómo se ha gestionado. Ahora, cómo se ha gestionado la otra tecnología que son la aromaterapia? Esto yo prácticamente lo he tratado de hacer de la manera más efectiva. Yo personalmente me he comprado antes, hace 3 o 4 años, un humidificador para tener tal vez un aroma bien en mi cuarto. Y esto yo lo usaba cada vez que tenía algún examen o tendría que estudiar para una exposición o cualquier otro método. Entonces yo lo utilizaba. Al principio no sentía mucho cambio, pero prácticamente una vez que se sentía el olor o el aroma, te impulsaba a estudiar más. Es como al margen de que tenía un efecto placebo más que hacía que yo me concentre más, es decir, que dé un poco más de potencial, es decir, hacía eso todo la aromaterapia. Yo prácticamente sin conocer nada de lo que es tal vez la parte científica lo aplicaba. Entonces ya conociendo ya que la parte neurológica y cómo reduce el cortisol o cómo afecta prácticamente al sistema nervioso, al lóbulo temporal. Es decir, ya sé cómo o en qué medida afecta al hombro mental. Entonces, como mis estudiantes están prácticamente estresados, fatigados, vienen con ese estrés que un niño de 10 11 años no puede cargar, es prácticamente el estrés que un adulto tiene por saber si ha vendido bien, si no ha vendido, si le va a dañar su papá y todo eso. Entonces he empezado a utilizar la aromaterapia, para eso he utilizado unos humificadores que, bueno, lo he comprado yo prácticamente de mi dinero, están alrededor de 350 bolivianos.
Los humidificadores simplemente vienen con sus esencias, que son aceititos, que puede ver, el más efectivo es de lavanda. Entonces, esto es lo que se le ponía al curso y junto con la música relajante y con la aromaterapia se hacían las clases, prácticamente se llevaban normal. Eso es lo que se ha hecho en la parte de metodología. También esto se les ha hecho a los maestros un taller. Yo prácticamente les he dicho los beneficios y las ventajas que trae hacer esto en las aulas, porque esto, al margen de que no solo mi curso, sino todos los grados, ya sea sexto, quinto, tercero, primero, y los malos profesores de aula que pasan con los demás cursos, todos los estudiantes sufren este estrés, no es solo mi curso, entonces se les ha dado el taller a los maestros y lo han estado prácticamente en este último año empezándolo a aplicar y también ellos han visto grandes cambios. Vamos un poquito con todo lo que es los porcentajes con los que se ha contado. Uno que es el primero que he hecho es los estudiantes que trabajan en mi curso, que es aproximadamente el 30% que no trabaja y el 70% que trabaja o ayuda a sus papás, ya sea en vender o en negocios. El otro 30% que tampoco se debía, son que ayudan en casa, que ayudan cuidando al hermanito, cuidando no, llevando al hermanito, cocinando, limpiando, es decir, siempre traen ese estrés y ese es el problema de que estén en la tarde, porque lleguen con ese estrés cargado. Ahora en la otra tortita tenemos cuánto usan el celular. También para esto se les ha hecho un cuestionario a los papás para saber en qué medida ellos otorgan el celular a sus hijos y cuánto más o menos, cuánto más o menos usan al día. Y lo que se ha llegado a controlar es que el 80% usan más de 2 horas el, el celular, el 10% y el 5% usan menos de 2 horas. Entonces, quiere decir que al margen de que llegan con el estrés, llegan con el cansancio, de que generalmente los estudiantes usan estos dispositivos en la noche, es lo que también nos regula su ciclo circadiano, lo que es el sueño. Entonces, eso causa aún más estrés, al margen del estrés que sufren trabajando y todo eso. El usar pantallas azules como de celulares, tablets, produce mucho más estrés porque tal vez no se regula bien los ciclos de sueño o, como decir, no se llega al sueño profundo. Entonces, los niños tienen que estar trasnochándose con el celular y despertándose tempranito y no cumplen las horas de sueño que exactamente deberían cumplir. También reduce su melatonina y todo eso. Entonces, esto es muy, muy, muy importante también. Y englobando todo eso, es lo que hace que el estudiante llegue con tanto estrés al aula que prácticamente quiere pelear, quiere discutir con los compañeritos, obviamente, y es por eso que mi unidad educativa ha llevado el PCP de no a la violencia. Y es por eso, porque la mayoría de los estudiantes llega con ese estrés y lo libera en el recreo, lo libera cuando no está el maestro, y por eso cada rato los papás venían a dirección, no sé, no exactamente de mi curso, pero de otros cursos, porque le ha rascado, porque le ha pegado, porque le ha golpeado contra la mesa y todo eso. Es por el estrés causado, es por el exceso de cortisol que llevan los estudiantes. Entonces, eso en primera instancia. Esto en cuanto a las estadísticas. Vamos en cuanto a los resultados. Bueno, algo más que quería respecto a las estadísticas y la metodología es que a los papás se les ha avisado que esto se los estaba haciendo. Los papás estaban prácticamente todos conformes con que se les introdujera los ejercicios de mindfulness y la aromaterapia como esta investigación que yo tenía. Entonces, los papás estaban de acuerdo prácticamente y ellos también estaban en constante monitoreo, es decir, ellos sabían cuándo lo hacían, los niños le contaban a sus papás, entonces todo era prácticamente sabido, ¿verdad? Ahora vamos con los resultados que he tenido, ¿verdad? Porque una investigación sin resultados no se puede llamar investigación. Uno que he notado es la reducción del estrés. Esto se observa,
es observación directa. Como maestro de aula, prácticamente observas si el estudiante ha mejorado su actitud o no ha mejorado. Entonces, en mi caso, los estudiantes que traían más estrés cargado y eran de los que más peleaban, los que tenían más conflictos, se ha observado menor ansiedad, es decir, menor estrés en clases. Entonces, ellos están más tranquilos, más concentrados, se preocupan más en ayudar. Respecto a todo eso. Me estoy grabando mi video para este, porque has entrado. Bueno, como les iba diciendo, se preocupa más en es decir, se preocupa más y se observa más, se observa menos estrés en el estudiante, está más tranquilo y más calmado, lo que mejora también el ambiente en aula. Ahora vamos con la otra, que es la mejora de la concentración. También como en el principio se había hecho unos diagnósticos de concentración posterior a la realización de lo que es esta investigación, se ha vuelto a hacer otra y en esta ha quedado que las pruebas de concentración tienen mayor capacidad de atención en las tareas. Es decir, que ya tienen mayor capacidad de atención y eso es para mí muy confortable, ya que muchos de mis estudiantes ya, si estoy, por ejemplo, explicando de matemáticas, ya sea, no sé, en división o multiplicación o lo que sea, ya tienen más retención, ya en los exámenes rinden más. Esto también se puede hacer por una observación directa, obviamente, porque estoy prácticamente casi todos los días con ellos. Ahora también hay mayor participación, se ha incrementado la participación activa en aula. Antes no participaban por el miedo, porque no entendían, no comprendían o estaban pensando en otras cosas. Ahora con los ejercicios neurológicos o todo eso que se le ha impartido al estudiante, ya tienen una mejor participación en el aula y es lo que se quería lograr al margen de todo, ¿verdad? Y otro que es la percepción del docente, como yo. Yo puedo decir que tiene un mejor enfoque y control emocional. Eh, yo como docente he visto que los estudiantes tienen un mejor control emocional. Y esto no solo sirve al estudiante, también sirve al docente. Yo, o también como docente, llego con una carga de estrés, ya sea porque he llegado tarde al colegio, porque trabajo yo en provincia, obviamente, entonces, a veces por el auto, a veces llego sobre la hora, a veces discuto, no sé, aquí tengo en mi casa, o alguna otra cosa. No solamente los estudiantes llegan con un estrés acumulativo, sino que el docente igual llega con ese estrés. Y tanto al estudiante como al docente le sirve esto, es decir, que reduce el cortisol en ambos casos y entonces mejora la calidad educativa. Eso en cuanto al docente. También el mejor rendimiento académico, obviamente. Los estudiantes han mejorado académicamente o notablemente, aún sigue el proceso, obviamente, en el trimestre que se le ha dado antes del trimestre que no tenían todavía estos métodos, han mejorado drásticamente y se ha visto el resultado. Uno de los mejores resultados, incluso el director y todos me han felicitado por todo lo que se ha logrado, ¿verdad? Los resultados, también el testimonio de los estudiantes, se les ha entrevistado a los estudiantes qué se sienten ya cuando, incluso ellos, solamente el hecho de sentir, o sea, esperan el aroma para poder concentrarse, se les ponen los exámenes, se les pone la musiquita y todo eso. Entonces, los estudiantes que se les ha hecho la entrevista han, se- han, han constatado que se sienten más tranquilos, que se sienten más concentrados, más enfocados y todo eso. Ahora también el testimonio de docentes, como les dije, les he dado un taller a mis colegas de la unidad educativa Germán Buch, donde ellos mismos han constatado de que se ha mejorado el comportamiento y rendimiento académico. Obviamente ellos no lo han hecho como yo, que yo lo hacía prácticamente todos los días, ellos lo hacían una, dos veces, a veces yo les prestaba mi humidificador para que vayan a su aula y todo eso, pero se ha mejorado también los docentes, prácticamente han visto también ese cambio. Vamos a la parte de lo que es la discusión.
Los resultados muestran la disminución significativa del estudiante, mostrando la hipótesis que el mindfulness y la aromaterapia pueden reducir el estrés infantil, lo que indica Sharma Ai en el 2017. También con otro autor que decía que mejora la concentración y la participación, donde se puede constatar con este autor que hubo un aumento notable de la concentración y participación de los estudiantes. Y esto alineándose con el autor Seidan en el año 2010. La percepción de los docentes y estudiantes. Los estudiantes reportaron mejoras en el comportamiento y enfoque validando la efectividad del mindfulness y la aromaterapia, según el autor Cabanex en el año 2014. Y por último, el uso de la aromaterapia. La aromaterapia con humidificadores contribuyó a la reducción del estrés, similar a los hallazgos de Usain Blin sobre la reducción del cortisol. También lo que nos indica el Ministerio de Educación, que no, apoya el fortalecimiento y el bienestar emocional de los estudiantes, promoviendo la implementación y las estrategias de regulación emocional. Entonces, tomando en cuenta los autores y el Ministerio de Educación, eh, se ha dado o se ha intentado tomar la parte académica y creo que ha resultado también perfectamente ensamblado con eso. Vamos con la última parte, que es las conclusiones. En mis conclusiones puedo decir cómo como se está estudiando la neurociencia educativa, lo más importante es ver qué funciones cumple el sistema nervioso. Estamos estudiando prácticamente el sistema nervioso y tenemos que saber cómo potenciar esto en aula. Lo más importante para mí siempre es que si estoy estudiando neurociencia educativa, se está haciendo la maestría en esto, se debería saber cómo nosotros podemos impactar a los estudiantes usando la neurociencia. Y eso ha sido para mí el punto número uno para tomar esta investigación o para llevar adelante esta investigación. Ahora, el impacto positivo de la intervención. El mindfulness ya es conocido, la aromaterapia ya era conocido, pero tampoco nadie lo había tomado en aula. Entonces, eh, eh, para mí es un reto, para mí es un reto, algo que yo como investigador en neurociencia educativa he tratado de dar a mis estudiantes y más bien muy bien me ha salido. Ahora también en otra que es la relevancia de la neurociencia educativa, la plasticidad, lo que permite al mindfulness modifica el cerebro, mejorando funciones ejecutivas y la atención y el autocontrol. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es la neuroplasticidad. Nuestro cerebro se adecua en base a todo lo que vivimos, a las vivencias que tenemos. Entonces, si al estudiante se le dice que cuando escuche música relajada, cuando ve que o lee un cuento, que se le haga prácticas de respiración, que según la neuroplasticidad, esto va a hacer que el estudiante estructure en su cerebro una función que diga que se concentre en ese momento, ¿verdad? Otro, ampliar la formación docente. Esto es una recomendación y al mismo tiempo una conclusión, que es ampliar la formación docente para asegurar la implementación efectiva. No simplemente puedes colocar cualquier esencia y decir que ya estoy haciendo, no, sino tiene que ser una que sea comprobada científicamente. Y una de las que ha sido comprobada es de la banda. Eso es tal vez antes de os recurrir al mindfulness, no es cualquier ejercicio, tiene que ser ejercicios guiados y tiene que estar sí o sí guiado. No puedes respirar o hacer o leer un cuento o cualquier cuento. Siempre esos tienen que ser guiados. También explorar nuevas tecnologías, como os dice, utilicé la inteligencia artificial, usé los humidificadores tecnológicos que hoy en día hay, o se han creado, también usé parlantes, es decir, exploré la tecnología antes de llevar a cabo este proyecto. A lo que puedo decir que tanto la tecnología como la neurociencia van prácticamente conectados y si queremos mejorar tal vez cómo los estudiantes aprenden, cómo los estudiantes es enfocarnos también en cómo la tecnología está mejorando nuestro entorno. Eso sería todo, eh, un gusto y eso sería todo. Muchas gracias.